Hola, buenas tardes, mi nombre es Gabriela Estefanía. El día de hoy hablaremos de la práctica número 3 del Laboratorio de Electrónica, rectificador tipo Zener. A continuación les hablaré sobre los componentes a utilizar en esta práctica. Es un voltaje corriente directa que estaremos manipulando de 10 volts a 20 volts, una resistencia de 58 ohms, un diodo Zener con voltaje Zener de 12 volts y una resistencia de 600 ohms, que también la vamos a estar variando de 600 ohms a 1.2 kilo ohms, y en la salida vamos a tener conectado un multímetro. A continuación mi compañero Edgar explicará la práctica. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Edgar Guajardo y me toca explicar la práctica que es de rectificador Zener. Aquí primero analizaremos con una fuente de poder de 10 volts y una resistencia de 600 ohms cuál será el voltaje máximo y el mínimo de salida. Aquí checamos el primero, que sería con 10 volts y 600 ohms, de la resistencia da 9.119 volts. Ahora cambiaremos el voltaje a 20 volts y nos dará 12.035 volts. Ahora hay que cambiar la resistencia, como dice ahí en la práctica, nos pide que la cambiemos a 1.2 kilo ohms. 1.2 kilo ohms. Y checamos para una fuente de 10 volts. Le damos a aceptar. Y nos dará el voltaje mínimo de salida, que sería 9.539. Ahora checaremos para una fuente de 20 volts. Nos da 12.037, algo similar a lo de con la otra fuente de 10 volts y con 600 ohms. Ahora checaremos a continuación lo que nos pide en los apuntes de la práctica. Ahora, para continuar, seguiremos checando la práctica, ahora sí la práctica que hay que entregar. Aquí vemos el circuito del experimento, la figura, cómo nos quedó, la teoría preliminar, lo que nos pide el porcentaje de regulación del voltaje máximo y voltaje mínimo sobre voltaje nominal, en donde la V nominal es igual a 12 volts, que es la fuente que tenemos. Aquí vemos el procedimiento, cómo nos queda la primera pantalla con 9.119 volts. En la segunda nos queda 12.035 como voltaje mínimo. El voltaje máximo 12.035 y el voltaje mínimo 9.539 con la resistencia de 1.2 kilo ohms y voltaje máximo 12.037. Ahora en el reporte nos pide determinar el porcentaje de regulación del circuito con una resistencia de 0.6 kilo ohms, utilizando los resultados de los pasos de la 2 a la 4 del procedimiento de diseño. Tenemos una fórmula que es R es igual a voltaje máximo menos voltaje mínimo sobre voltaje nominal para una resistencia de 0.6 kilo ohms. Sería 12.035 menos 9.119, que son los voltajes, entre el voltaje nominal, que son 12. El porcentaje de regulación para 0.6 kilo ohms sería el 24.3%. Y ahora aplicaremos la misma ecuación para una resistencia de 1.2 kilo ohms, que nos dará como porcentaje de regulación 20.81%, recordando que el voltaje nominal es igual a 12% por la fuente de poder que tenemos. Por mi parte es todo. Esta sería la práctica número 3. Patricio Camelo, continuamos con las conclusiones de la práctica número 3 del Laboratorio de Electrónica con el doctor Arturo Torres Bugdut. Esta práctica la realizamos en circuito en lo que es el programa del Multisim. En esta práctica comprobamos el principio del funcionamiento del regulador Zener, pero en esto no pudimos calcular el valor de RI porque el voltaje de entrada es más bajo, es un voltaje de 10 volts. También hicimos lo que es el porcentaje de regularización, fue calculado con la fórmula que venía en el reporte y con los datos que obtuvimos del Multisim. La resistencia de carga que determinamos, como les comentaba mi compañero, es de 20.81%. Muchas gracias, con esto vamos concluida la práctica número 3 del Laboratorio de Electrónica. Gracias.